Bienvenidos a Justicia Impositiva, un programa de Tax Justice Network, la red de justicia fiscal. Transmitido directamente desde Londres, uno de los paraísos fiscales del mundo. Les habla Marcelo Justo y Marta Núñez. En este programa viajamos de los Panama Papers a las filtraciones de las Islas Bahamas, los Bahama Leaks. En Argentina, un nuevo blanqueo de capitales o las 1001 noches de la evasión fiscal. En Chile, los paraísos fiscales y la crisis del sistema jubilatorio privado. Y como siempre, nuestra breve historia de los paraísos fiscales. En esta ocasión, todo lo que usted quería saber sobre el dinero oculto en las islas del Caribe y no se atrevía a preguntar. Esto es Justicia Impositiva, un programa de Tax Justice Network, la red de justicia fiscal. El secreto bancario que ofrecen los paraísos fiscales tiene cada vez más agujeros. En abril tuvimos los Panama Papers, que dejaron al descubierto las maniobras de empresas, políticos y celebridades. Ahora tenemos las filtraciones de las Islas Bahamas. ¿Qué hay en estas filtraciones de las Islas Bahamas? Los conocidos como Bahama Leaks. Una lista de más de 175.000 empresas de todo el mundo que operan en las Bahamas, uno de los más conocidos paraísos fiscales del mundo. En ambos casos, la información no surgió gracias a la investigación de los gobiernos perjudicados por esta situación. Fueron los buenos oficios del Consorcio de Periodistas de Investigación, una alianza internacional de medios informativos, los que expusieron la situación. Las revelaciones de los Panama Papers y ahora las de los Bahamas Leaks arman un gran álbum de familia que muestra a los conocidos de siempre disfrutando la gran fiesta de la evasión fiscal. Multinacionales, bancos, bufetes internacionales de abogados, contadores y multimillonarios son las estrellas que desfilan de un paraíso fiscal a otro. El mundo político latinoamericano no podía faltar en esta nueva foto familiar de los Bahama Leaks. El actual presidente de Argentina, Mauricio Macri, el ex secretario de Gobernación de México, Fernando Gómez Montt, el ex canciller de Guatemala, Harold Caballeros López, el ex ministro de Minas y Energías de Colombia, Carlos Caballeros Argáez, y el ex dictador chileno Augusto Pinochet son algunas de las figuras con empresas registradas en las Bahamas. A esto se suma una larga lista de empresarios. Están los grandes nombres de la industria argentina, al menos 431 mexicanos, decenas de guatemaltecos y otros tantos brasileños. Rodolfo Bejarano, economista de Latindad, la red latinoamericana sobre deuda, desarrollo y derechos, explica la mecánica que une a los paraísos fiscales y estas empresas. El hecho de tener información encubierta, que no es fácil de acceder, es una de las principales características de los paraísos fiscales, ¿no? Aparte de las bajas tasas de imposición o nulas tasas de imposición. Además, en estos paraísos fiscales operan estas empresas o bufetes de abogados como el Mossack Fonseca, ¿no? Que ya se vio, digamos, en los Panama Papers cómo operan, y también en los Bahamas Leaks se confirma que son, digamos, los facilitadores para crear empresas y otro tipo de entidades que permiten que personas, empresas, políticos puedan trasladar su dinero y que no sea declarado. Hay iniciativas gubernamentales para contrarrestar esta poderosa alianza entre paraísos fiscales, grandes usuarios y facilitadores de la evasión fiscal. El mes pasado, en el marco de la Asamblea de Naciones Unidas, Ecuador presentó una propuesta para la creación de un organismo intergubernamental para controlar el funcionamiento de los paraísos fiscales. Desde Latindad, Bejarano elogia la iniciativa, pero reconoce los problemas que puede enfrentar. El poder, digamos, de Londres, de Delaware, digamos que es un territorio de Estados Unidos que es un paraíso fiscal, o Suiza, Luxemburgo, digamos, tienen, digamos, bastante peso a nivel de la política global, y eso se ve efectivamente en las negociaciones internacionales, ¿no? Entonces sería cuestión de que las fuerzas vayan siendo un contrapeso a estos países ricos. Es difícil, es cierto, pero en los últimos años se han avanzado en muchas cosas, en muchas negociaciones internacionales. Está el tema de lucha contra la evasión y la elusión, contra los flujos ilícitos, así que es cuestión, creo, de tiempo.
Ahora, uno puede decir que es cuestión de tiempo o es cuestión también de crisis económica, porque la economía mundial está hoy estancada y viene estancada desde hace varios años. En el estallido de 2008 se vio el impacto que los paraísos fiscales tenían en precisamente lo que terminó siendo una gran crisis económica global con una gran recesión como no se veía desde el siglo pasado, en los años 30. ¿Es sostenible el sistema actual o va encaminado a una crisis inevitable si es que no se reforma a tiempo? Las crisis son parte de este sistema, ¿no? Así que creo que las crisis van a seguir viniendo mientras que se mantenga el sistema como viene funcionando actualmente. A pesar de estas dificultades, denuncias tales como los Panama Papers o el Bahamas Leaks ha tenido un claro impacto. Este impacto se da en tres planos distintos. A nivel internacional, fuerzan a una reacción, al menos retórica, de los gobiernos que se comprometen a tomar cartas en el asunto. A nivel judicial, es decir, en el plano nacional, hay investigaciones en curso, como la que enfrenta el actual presidente argentino Mauricio Macri, el caso más llamativo por el momento en América Latina. Y a nivel fiscal, en México, por ejemplo, las revelaciones de los Panama Papers le permitieron al fisco recuperar 438 millones de dólares en impuestos. Esto es Justicia Impositiva, un programa de la Red de Justicia Fiscal. Pueden seguirnos en Twitter, @J_impositiva. O suscribirse a justiciaimpositiva15@gmail.com. Una de las maldiciones que pesa sobre América Latina es la fuga de capitales, es decir, el dinero de residentes de un país que elige el extranjero como destino. En Argentina el problema es crónico. El cálculo oficial es que hay 230.000 millones de dólares en el extranjero. Un cálculo menos conservador es que la cifra es el doble, es decir, unos 460.000 millones de dólares, casi equivalente a todo lo que produce el país en un año, y mucho más que la deuda externa. Todo ese dinero, en vez de invertirse en el país, se fuga al extranjero y sirve para financiar la economía de los países desarrollados. Aclaremos igual que la fuga de capitales abarca tanto a los capitales lícitos como a los capitales ilícitos, es decir, una empresa local, un residente, una persona puede tener dinero en el exterior sin que eso sea una actividad ilícita. Y lo tiene allí porque le rinde más la tasa de interés de un banco extranjero o la inversión en una bolsa de valores de otro país. Esta fuga de capitales se vuelve ilícita cuando no está declarada, es decir, cuando sirve a la evasión fiscal o cuando el origen mismo es ilícito, como el contrabando o el tráfico de drogas. Y acá es curioso porque la parte más importante de este flujo ilícito de capitales es la más olvidada, de la que menos se habla. El mayor flujo ilícito no son, como se suele pensar, los narcotraficantes o los políticos corruptos, son las multinacionales. La cuestión es qué hacer con este problema de la fuga ilícita de capitales. Una de las soluciones más comunes es el llamado blanqueo de capitales, que en los hechos es un intento de legalizar lo ilícito para recuperar el acceso a esos capitales que están en el exterior. Este es el camino que acaba de adoptar el gobierno de Mauricio Macri, que ha puesto en marcha un blanqueo de capitales que se extenderá hasta marzo del año próximo. Así lo anunció el mismo Macri. Miles de millones de dólares de argentinos que están en el exterior, que se lo llevaron porque no confiaron en el Estado. Necesitamos que sean parte de esta nueva etapa que comienza en la Argentina. Y por eso los invitamos a hacer un sinceramiento fiscal. El presidente Mauricio Macri. Como decíamos, el problema es crónico, tanto en Argentina como en muchos países de América Latina, y en ese sentido no distingue entre derecha e izquierda. El gobierno de Cristina Kirchner, que estaba en las antípodas del gobierno de Macri, también realizó 2 blanqueos de capitales el 2008 y el 2013. Estos blanqueos tienen diferencias con el del gobierno de Mauricio Macri en cuanto a quiénes entran y bajo qué condiciones, pero el objetivo es el mismo, recuperar al menos parte del dinero que está fuera del país.
Al último blanqueo del gobierno de Cristina Kirchner se sumaron unos 2.500 millones de dólares, mucho menos de lo que esperaba el gobierno, y desde ya muchísimo menos que los más de 400.000 millones que se calcula que están en el exterior. Al anunciar el blanqueo, el gobierno de Macri habló de unos 20.000 millones de dólares que verían finalmente la luz. Luego, algunos entusiastas elevaron la cifra a 60.000 millones. Hoy, voces más cautelosas señalan que solo a fin de año se sabrá qué pasa. Más allá del resultado final del blanqueo, Juan Valerdi, economista de la Universidad de La Plata y ex asesor del Banco Central de Argentina, señaló a Justicia Impositiva que los blanqueos plantean serios problemas a largo plazo. El gobierno estima que esto sería exitoso desde el punto de vista del gobierno, porque el gobierno obtiene, pongámosle, 20.000 millones de dólares que vuelven al país y que activan la economía, pero desde el punto de vista del país y de la perspectiva de mediano y largo plazo, muchas veces el costo puede llegar a superar a lo que obtengas a corto plazo porque generas una percepción en los que están fugando divisas o eludiendo o evadiendo de que cada tanto van a tener un blanqueo en donde la sanción va a ser nula o mínima comparado con lo que hubieran pagado de impuestos. Este es el mismo problema que las moratorias impositivas, que es un problema de perdonar la evasión interna y que generan un concepto del contribuyente de que cada tanto va a haber un perdón y no tiene por qué preocuparse. El problema se extiende al menos a 7 de las economías del G20. Países como Turquía, Australia, Indonesia, India y Brasil tienen en marcha procesos de blanqueo o amnistía fiscal. Es decir, que el tema es global. Y la pregunta es qué se puede hacer para que esos capitales regresen al país y también cómo hacer para que no se vayan. Según Valerdi, para contestar estas preguntas es fundamental entender quiénes son los que fugan dinero. El 5% de esa fuga corresponde a corrupción, que sin embargo en todas las filtraciones, Panama Papers y demás, la corrupción es la que tiene las primeras planas de los diarios. El 30% corresponde a actividades ilegales como narcotráfico, trata, extorsión y demás. Y los otros 2/3, o sea el 65% aproximadamente, corresponden a las multinacionales que hacen elusión, evasión y fuga a través de mecanismos de manipulación de precios de transferencia y demás. Juan Valerdi, economista de la Universidad de La Plata y ex asesor del Banco Central de Argentina. Una reciente investigación de la Comisión Económica para América Latina, la CEPAL, concluyó que el año pasado la evasión fiscal de empresas e individuos fue de un mínimo de 24.000 millones de dólares, 3 veces el presupuesto de educación de Argentina del 2015, 8 veces el presupuesto de salud. El sistema privado de pensiones de Chile fue creado en 1980 durante la dictadura de Augusto Pinochet y se presentó desde entonces como un modelo exitoso que solucionaría no solo el tema jubilatorio de los países en desarrollo, sino el de los mismos países desarrollados. A 36 años de su creación, sus supuestos beneficiarios opinan que las promesas del sistema no tienen nada que ver con la realidad de las jubilaciones que están recibiendo. En los últimos meses se han multiplicado las manifestaciones contra el sistema jubilatorio. En julio llegaron a reunir 1 millón de personas en un país de 14 millones. No queremos más. No queremos más AFP. La consigna de los manifestantes era clara. Y la pregunta obvia es ¿por qué 1 millón de personas no quieren este sistema? El sistema privado jubilatorio chileno es de carácter obligatorio, es decir, los trabajadores contribuyen por ley más del 10% de su salario a lo largo de su vida laboral. Y la teoría, la promesa, el compromiso era que a cambio de esta contribución recibirían al jubilarse un 70% del salario. La realidad quedó muy lejos de la teoría. Según la Superintendencia de Pensiones de Chile, el monto promedio de las jubilaciones en Chile es de 197.726 pesos, es decir, unos $300. Como si no hubiera suficientes problemas, ahora una investigación del prestigioso sitio de internet chileno El Mostrador muestra que el propietario del Plan Vital, una de las 6 administradoras de fondos de pensiones, es en realidad la Atacama Investments Limited y tiene su sede en un paraíso fiscal, las British Virgin Islands, Islas Vírgenes Británicas. Así se lo explicó a Justicia Impositiva el subdirector del Mostrador, Iván Weissman Senno.
Esta es una de las 6 fondos de pensiones que manejan 170.000 millones de dólares, que equivale a 2/3 del PIB chileno, y que esta, que es una de las chicas, nadie sabe realmente quién la controla. El Estado de Chile hay un vacío legal que no puede forzar a que le digan de quién es, y esto fue una investigación que llevamos 3 meses y nos costó mucho, todavía es muy oscuro, porque nominalmente, claro, uno mira y dice, bueno, pero esto, el controlador es Generali, pero la verdad es que no lo es. Nominalmente es, pero no lo es. El controlador es un fondo de inversión que se llama Atacama Investment, que es oscuro y que está en un paraíso fiscal. Y si hablamos de paraíso fiscal, hablamos de un secreto bancario. Cuando hay este hermetismo y esta falta de transparencia, se vuelve imposible evaluar la solvencia real de una empresa. Es el caso de Plan Vital, que maneja los ahorros jubilatorios de 1,5 millones de afiliados. Y el problema es que Plan Vital, que depende del Atacama Investment Limited, radicado en las Islas Vírgenes Británicas, se lanzó a una serie de operaciones que muchos consideran de alto riesgo, como nos cuenta Iván Weissman-Senno. Plan Vital, que tiene la responsabilidad de manejar un porcentaje menor, pero creo que maneja 7.000 millones de dólares de todos los chilenos, tiene el 7% del mercado, y se ganó las 2 últimas licitaciones ofreciendo las comisiones más bajas. Y en el mercado se dice, con esas comisiones es imposible que sobrevivan como negocio. Entonces uno dice, ¿qué pasa si quiebra? Que algunos dicen que en 2-3 años no pueden sobrevivir con esas comisiones tan bajas. ¿Quién se hace cargo? Es decir, ¿quién se hace cargo de la jubilación de 1,5 millones de personas si la empresa no era tan sólida como decía y sus ahorros terminan evaporándose? La comisión que la presidenta Michelle Bachelet instauró para analizar el sistema propuso la creación de una 7ª organización de carácter estatal para competir con las 6 privadas, pero la realidad es que muchos chilenos quieren un cambio mucho más radical del sistema. El sistema funcionaba muy bien en Chicago y en la planilla Excel de José Piñera, que fue el ministro de la dictadura, que lo explicó. Y efectivamente, si tú trabajas 30 años o 25 años cotizando y te retirabas, te da el 77-80%, que son tasas muy arriba de lo que tiene la OECD. Pero la realidad en Chile es otra. Entonces arroja el sistema, como está diseñado, arroja pensiones miserables para el 80% de la gente que se está retirando con el sistema. Iván Weissman-Senno, subdirector del sitio de internet El Mostrador de Chile. En Justicia Impositiva seguimos con nuestra breve historia de los paraísos fiscales. Empecemos por una cuestión semántica. Como se sabe, el significado de las palabras es siempre fundamental y muchas veces estamos tan acostumbrados a hablar que ni nos damos cuenta de lo que decimos, algo que fue de hecho la base de la creación del mismo psicoanálisis. Y la verdad es que el nombre paraíso fiscal es engañoso, porque suena al lugar más deseable del mundo, es decir, ¿quién no quiere un paraíso? ¿Tú, Marcelo? Marta, yo estoy en el paraíso terrenal de este maravilloso estudio en el que estamos grabando este programa. Pues no, estás en un grave error de traducción. Ahí está. El término original en inglés es tax haven. Tax va por impuestos. El problema es haven. En inglés quiere decir guarida o refugio y se escribe muy parecido a heaven, que quiere decir paraíso. Esta confusión hizo que se hable en castellano de paraísos fiscales y no de guaridas o refugios fiscales. Y esta confusión se reforzó con la aparición de paraísos fiscales en islas caribeñas, porque estas islas caribeñas son efectivamente paradisíacas. Y el problema también es que el uso termina con frecuencia imponiendo una palabra y ya no se puede dar marcha atrás. Así que por el momento vamos a seguir hablando de paraíso fiscal. Y ahora sí, vamos a la historia de estas bellas islas, las Bahamas, y cómo se convirtieron en paraísos o guaridas fiscales de gran parte de la riqueza mundial. La desintegración del Imperio Británico empezó después de la Segunda Guerra Mundial y se aceleró a mediados de los 50. El Reino Unido perdió la India, perdió naciones en África y Asia, pero mantuvo 2 núcleos duros bajo su control, los llamados territorios británicos de ultramar y las llamadas dependencias de la corona. Los territorios británicos de ultramar son islas caribeñas como las Bahamas o las Caimán y otras no tan caribeñas como las Malvinas.
todas lejísimos del Reino Unido, pero que pertenecen a la corona británica, aunque tienen gran autonomía administrativa. Las dependencias de la corona son las islas de Man, Jersey y Guernsey, territorios muy cercanos geográficamente al Reino Unido, que son semi-independientes pero bajo soberanía británica. Con este arsenal de islas, el Reino Unido tejió una telaraña de paraísos fiscales extendida incluso al lejano oriente, durante el tiempo en que Hong Kong pertenecía al Reino Unido, algo que cambió, como sabemos, en 1997 cuando China recobró la soberanía. Las islas del Caribe estaban estratégicamente ubicadas para aprovechar el mercado americano desde Alaska hasta Tierra del Fuego. Las islas vecinas a Inglaterra eran ideales para el mercado europeo y Hong Kong para el asiático. Veamos lo que señaló a Justicia Impositiva Nicholas Jackson, autor de Las Islas del Tesoro. En términos de la relación que tenían con la corona, los lazos eran muy fuertes. El caso de Hong Kong era muy particular porque además le permitía hacer negocios en Asia. De modo que el Reino Unido tenía una relación muy estrecha con todos estos territorios. Hay un número muy grande de paraísos fiscales hoy en el mundo que tienen una conexión directa con el Reino Unido. Las islas del Caribe comenzaron su carrera como paraíso fiscal en los tiempos de Al Capone, muy ligados a los movimientos de dinero de la mafia. El segundo de Al Capone, Meyer Lansky, conocido como el contador de la mafia, tenía una idea bastante original en su época, pero que hoy es moneda corriente en el mundo de los paraísos fiscales. Lo que hacía Lansky era sacar el dinero ilegal de Estados Unidos y regresarlo luego limpio y puro, como si nunca hubiera salido de los negocios sucios de la mafia, fuera narcotráfico o prostitución. Este contador de la mafia, Meyer Lansky, inspiró uno de los personajes de la famosa saga de Francis Ford Coppola, El Padrino. En la película termina asesinado en La Habana por orden de Don Vito Corleone. El Lansky de la vida real comenzó lavando dinero en Suiza, se concentró luego en los casinos de Cuba y de ahí extendió su influencia a las Bahamas. Las autoridades británicas hicieron la vista gorda, igual que con el crecimiento de las Islas Caimán como gran centro financiero. Antes de ser paraíso fiscal, las Islas Caimán eran rurales. El gran cambio ocurrió en 1967, como nos explica Nicholas Jackson. In the case of the Cayman Islands, it was a couple of lawyers who came in. It was very much a sleepy backwater where, cows roamed in the... En el caso de las Islas Caimán, era una somnolienta isla rural caribeña hasta que vino un grupo de abogados con ideas sobre cómo aprobar una nueva ley sobre trusts o fideicomisos que permitían, con máximo secreto bancario, convertir a esta isla en un centro financiero mundial. Y pasó muy rápido, casi de un día para el otro, pero hay que recordar que la riqueza quedó concentrada en una élite blanca. La población local mejoró algo su vida, pero no mucho. The benefits for locals are much smaller than you would expect. El crecimiento de estas islas caribeñas en el reino de los paraísos fiscales fue meteórico. En los 80 eran el paraíso fiscal que usaba Pablo Escobar y el cártel de Medellín para el tráfico de cocaína, pero también escondite favorito de muchas fortunas de América Latina y Estados Unidos. Y ni qué hablar de las multinacionales y los grandes bancos que se dieron cuenta muy pronto del potencial de estas islas y se convirtieron en sus usuarios favoritos. Mientras tanto, mucho más cerca de la costa inglesa, las llamadas dependencias de la corona, las islas de Man, Jersey y Guernsey, seguían un proceso similar. Este proceso produjo tensiones, porque las autoridades impositivas y algunos sectores políticos británicos veían con preocupación la creciente evasión fiscal que había a causa del crecimiento de estos paraísos fiscales a menos de 170 kilómetros del Reino Unido, es decir, muy cerquita. El triunfo político del thatcherismo y de Ronald Reagan en Estados Unidos en los 80 facilitaron la victoria del sector financiero. Nuevamente Nicholas Jackson. Particularly since the Thatcher-Reagan eras, you had financial deregulation around the globe, particularly in, the US. En particular, desde la era de Reagan y Margaret Thatcher, con la liberalización financiera, el mundo offshore de los paraísos fiscales floreció. La tecnología ayudó porque en su origen había que trasladar el dinero físicamente a estas islas,
pero esto produjo al comienzo una tensión entre las autoridades impositivas británicas que veían cómo la recaudación de impuestos se les iba a través de la evasión o elusión fiscal en paraísos fiscales, y el establishment financiero que quería posicionarse como un centro financiero internacional con plena libertad de acción. Los paraísos fiscales terminaron creciendo a una extraordinaria velocidad, mucho mayor a la del crecimiento de la economía real desde aquellos días. Nicholas Jackson, autor de Las Islas del Tesoro. En nuestra próxima entrega de esta breve historia de los paraísos fiscales, les contaremos cómo el sistema de los paraísos fiscales se volvió global con la incorporación de Estados Unidos. Antes de despedirnos, algunas buenas noticias sobre este tema, es decir, iniciativas en esta larga lucha contra los paraísos fiscales. El premio se lo lleva la iniciativa de Ecuador, que propone ante las Naciones Unidas la creación de una autoridad internacional que imponga un control de los paraísos fiscales. Hoy, el único organismo que cumple este papel es la OECD, un club de países ricos que incluye a algunas naciones en desarrollo como Chile y México. La OECD avanza a paso de tortuga, ya que está muy condicionado por la agenda de los países desarrollados, como Estados Unidos o las naciones de la Unión Europea. Hay otras iniciativas interesantes también. En el Reino Unido, el gobierno de Theresa May indicó que las compañías de abogados y contadores que asesoren a sus clientes a adoptar mecanismos de evasión o elusión fiscal deberán pagar el 100% del dinero que fue evadido. No hay que olvidar, por supuesto, que el Reino Unido es uno de los grandes paraísos fiscales del planeta, de manera que habrá que ver qué pasa en concreto en la práctica. Japón se ha mostrado también dispuesto a adoptar una medida similar. Otra vía para ir cerrando este enorme agujero negro de los paraísos fiscales es el escrutinio de las empresas que ganan contratos para obras del Estado. En Barcelona, la alcaldesa Ana Colau decretó que el ayuntamiento o alcaldía no contratará a empresas que desvíen fondos a paraísos fiscales. Una iniciativa que se podría copiar a nivel local sin necesidad de organismos supranacionales. Y llegó la hora de despedirnos. No olviden que pueden seguirnos en Twitter @j_impositiva o suscribirse y recibirán nuestro programa mensualmente. Escribir a justiciaimpositiva15@gmail.com. Desde Londres, sede de los paraísos fiscales, los saludan Marcelo Justo y Marta Núñez con Justicia Impositiva, un programa de la Red de Justicia Fiscal Tax Justice Network. Hasta la próxima.